Bienvenidos a su podcast Despertar Consciente. Soy su amigo Gustavo Torres y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Son ustedes muy amables por compartirme de su tiempo. Recordemos que este espacio es para reflexionar, aprender, pero sobre todo para compartir. Estoy muy emocionado por el capítulo de hoy. Armé un compendio. Como verán, estamos rodeados de libros el día de hoy. Vamos a explicar todos estos de una forma abstracta, de una forma sencilla, pero que sea lo más nutrido posible. Eso fue la intención que quise hacer. En esta ocasión les presento este capítulo que titulé Evangelios Apócrifos, el Pistis Sophia y el Zohar, que les comparto con mucho cariño, con muchísimo gusto y realmente espero que sea de su total agrado. Estoy muy emocionado. Espero encontrar las palabras adecuadas para ir explicándome. ¿Se imaginan que un buen día caminando en el parque o en el bosque en un día de campo y por perseguir a nuestra mascota, quien se mete entre los arbustos o grietas en el suelo, y que por casualidad nos encontráramos con una gran cantidad de jarrones de barro y dentro tuvieran rollos o papiros con escritos antiquísimos? Ay, sería sumamente estremecedor, ¿no creen? Bueno, pues eso mismo le pasó a un pastor beduino cerca del Mar Muerto, en la región de Qumran, que por perseguir a una de sus cabras, que se le había escapado, no solo encontró su cabra, sino uno de los más grandes acontecimientos históricos religiosos de la era moderna, ya que se topó con pergaminos que describen, entre otras cosas, el origen del cristianismo, los cuales ahora se les conoce como los rollos del Mar Muerto. Por otro lado, en un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, un campesino halló cerca de 1000 páginas de papiro. Son unas traducciones realizadas hace unos 1500 años. Se trata de 13 manuscritos, conocidos como los textos o evangelios de Nag Hammadi. Perdón, es que les comentaba que sí, voy saliendo todavía de un tema en las vías respiratorias, pero aquí estamos, con muchísimo gusto. Este capítulo lo vamos a dividir en dos partes, en dos secciones. 1. Primero vamos a abordar el descubrimiento de los evangelios apócrifos, qué impacto tuvieron, cuál era su contenido, qué nos revelan, qué textos son los que se incluían, qué relación tenían con los textos o rollos del Mar Muerto, por qué fueron guardados por la Iglesia Católica casi de inmediato y censurados, para evitar que se difundieran su contenido, precisamente porque fueron clasificados como apócrifos. ¿Por qué? Todo esto lo vamos a ir desglosando. Y la segunda parte de este video vamos a abarcar lo que es el libro de El Pistis Sophia. ¿Qué es este libro? ¿De qué nos habla? Es un libro que contiene las verdaderas palabras y enseñanzas de Jesús, reveladas y transmitidas más allá de los textos tradicionales. Les quiero compartir con mucho cariño qué son estas enseñanzas.
¿De dónde salieron? ¿Qué nos dicen? Lo vamos a ir descubriendo. Y en esta misma segunda parte vamos a abarcar el libro del Zohar. ¿Qué es este libro? ¿De qué origen es? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? Bueno, ¿por qué abarqué tantos libros? Bueno, 4 son muchos, es mucha la información. Traté de hacerla lo más compacta posible, pero son temas que se van desarrollando, pero los vamos a ir abarcando, vamos a ir viendo de qué se trata. ¿Y por qué abarqué todo esto? Porque creo que todos tienen una relación, todos se unen, todos en la historia se entrelazan. En la calidad de su contenido se entrelazan. Yo creo que uno va amarrado del otro. Por eso es que no podía excluir ninguno. Y por eso es que con mucha emoción los quise abarcar, unir, y espero poder encontrar la relación entre ellos de una forma entendible, de una forma que todos lo podamos, que yo lo pueda explicar, que me dé a explicar y que ustedes lo puedan entender. Claro que sí. Entonces, vamos de lleno con nuestro tema. Vamos a empezar por primer punto, por los rollos del Mar Muerto. La historia comienza a principios de 1947. Un pastor beduino, que es una persona de los grupos nómadas que habitan en las regiones desérticas del Oriente Medio, especialmente en la península de Arabia, Palestina, Siria y otros territorios circundantes. Tradicionalmente se dedican al pastoreo y al comercio caravanero. Bueno, este pastor había perdido una cabra y la buscaba entre las rocas, cerca del Mar Muerto, en Qumran. Vio un boquete de menos de 1 metro de diámetro en la ladera y antes de arriesgarse a entrar en busca de su cabra, arrojó una piedra, pues para espantar cualquier alimaña que estuviera por ahí dentro. Pero el peso de la piedra rompió algo como que si estuviera hueco. Era una de las cientos de ollas de barro que allí encontraron enterradas, descubiertas en Qumran en 1947. Fue uno de los enigmas más apasionantes del último siglo, y siendo uno de los acontecimientos arqueológicos más impactantes. Una vez descubiertos los rollos, los investigadores enfrentaron el desafío de comenzar a traducir su mensaje. Claro, era una tarea gloriosa, pero a la vez tenía algo de opresiva. Me refiero por el temor de descubrir información incómoda para las distintas religiones ya existentes. La traducción no parecía nada fácil, pues había que descifrar las diferentes claves empleadas por los esenios en su redacción, hechas con la intención de asegurar que el mensaje no pudiera ser interpretado por lectores iniciados en el lenguaje críptico que ellos utilizaban para despistar precisamente a los romanos. Estos esenios, más tarde les voy a explicar quiénes eran y por qué eran tan especiales. Recuerdo que en algún episodio anterior hablé de los esenios. Bueno, ahorita lo volvemos a remarcar. Ok, esos esenios copiaron partes del Antiguo Testamento y también redactaron sus propios textos. Luego los envolvieron en finas telas de lino,
Los colocaron en jarras de cerámica y los ocultaron en las cuevas de Qumran, con la esperanza de que algún día pudieran ser leídos por otras gentes y en otras condiciones sociopolíticas. Esto sucedió nada más 2000 años después. Los rollos son el primer y único testimonio escrito que tenemos de la época de Jesús y de su lectura. Nos permite comprender que la semilla del cristianismo estaba sembrada en el judaísmo, mucho antes de la llegada del Mesías. Hay que entender que el cristianismo no es una fractura del judaísmo, sino una variante de su teología, con importantes modificaciones, lo que permitió su aceptación por los paganos y gentiles. Qumran permitió encontrar algo parecido al eslabón perdido entre ambas religiones, al poner en evidencia que el papel de los judíos esenios fue de medular importancia en el nacimiento del cristianismo, que comenzó como una rama del judaísmo y luego se independizó. Los manuscritos del Mar Muerto en ellos se explica la organización y las creencias de los esenios, que eran similares a la de los judíos piadosos, que se habían apartado del clero corrupto de Jerusalén. Existen numerosas hipótesis que definen a Jesús y a Juan Bautista de origen esenio. ¿Vamos entendiendo? Sí, me van cachando, entonces vamos dándonos la idea quién eran esos esenios. Debemos aceptar que los judíos diferían entre sí en sus ideas sobre el modo de practicar la religión. Se habían formado o dividido en diferentes sectas, entre las que destacan los fariseos. Eran un grupo religioso y político que se enfocaban en la interpretación estricta de la ley judía. Eran uno de los grupos más importantes del siglo I, conocidos por su estricta observancia de la ley, y formaban parte del Sanedrín, que era el Consejo Supremo Judío. Otro grupo, los saduceos, eran más ligados a la aristocracia y al templo de Jerusalén. Estaban estrechamente vinculados con el sacerdocio y dominaban los principales cargos sacerdotales, o sea, eran los sumos sacerdotes, y se encargaban de la dirección del templo, y también formaban parte del Sanedrín. ¿Recuerdan a Caifás y Anás? Bueno, ellos eran saduceos. Los celotes eran más bien un grupo político militar. Luchaban activamente contra el dominio romano. ¿Recuerdan a Barrabás? Bueno, él era del grupo de los celotes. Y los esenios eran una comunidad más aislada, conocida por su vida de pureza ritual. Vivían en propiedad comunal de bienes, o sea, todos los bienes eran compartidos. Nadie era dueño de nada y todo era propiedad de todos. No había amos ni esclavos. Vestían habitualmente con ropa color blanca. Seguían normas estrictas de silencio, obediencia y pureza ritual. Bendecían los alimentos siempre antes de comer. Se agrupaban en niveles de enseñanza o iniciación. Creían en la predestinación divina y en la intervención de los ángeles en la historia humana y en la resurrección.
Esperaban la llegada del Mesías. Estudiaban profundamente la Torá y los profetas, pero con una interpretación propia, y rechazaban las prácticas del templo de Jerusalén y el calendario de los sumos sacerdotes seduceos. Realizaban baños purificadores similares al bautismo y mantenían estrictas normas de higiene y alimentación. Su sistema de oración se basaba en la observación de los sentimientos, creyendo en una conexión entre el mundo interior y las circunstancias exteriores. Si tomamos algunos de estos elementos, bautizo, vida comunal, la espera del Mesías y el lenguaje apocalíptico, que eran elementos dominantes en los textos o en estos rollos encontrados, han llevado a sugerir que los esenios prepararon el camino para el mensaje cristiano y para muestra basta un botón. Juan Bautista, quien era de origen esenio, contiene todos esos elementos. Incluso Jesús. Los esenios decían llamarse Orden de los Hijos de la Luz. Queriéndose apartar de la corrupción, se fueron a vivir al desierto de Palestina y Egipto, siendo Qumran, junto al Mar Muerto, su asentamiento más importante. Así que cada grupo tenía sus creencias y prácticas muy específicas. Resulta incomprensible que luego de 2000 años de haber estado fuera del alcance de cualquier lector, una vez descubiertos, su contenido siguió oculto durante otros 50 años, sin que nadie diera una explicación racional por esta actitud de los investigadores a cargo. ¿Las causas? Los rollos contienen textos y mensajes que tocan las raíces del cristianismo y dejan al descubierto su vinculación con el judaísmo. Eso contradice lo que se enseñaba hasta hace pocas décadas, que el cristianismo surgió como una nueva religión completamente diferente del judaísmo, dominante en Judea en el siglo I. Ante un hallazgo tan revolucionario, circularon rumores sobre el peligro percibido por las autoridades de la Iglesia cristiana por algunas afirmaciones de los rollos que amenazarían la integridad del dogma. Como consecuencia, habrían hecho lo posible para apoderarse de los manuscritos y demorar su estudio, pues hay varios puntos de contacto entre los rollos y la forma de predicar de Jesús. Los textos sugieren que Jesús era de origen esenio, al igual que Juan Bautista, ya lo habíamos mencionado. En algún otro capítulo anterior, les vuelvo a mencionar, mencioné quién eran los esenios. Aquí estamos complementando la información. Entonces, recordemos que se dedicaron en gran parte a escribir la historia de una forma fiel, tal cual era, no como la interpretaban. Esa fue una labor muy digna de los esenios. Una parte fundamental de los rollos está compuesta por manuscritos bíblicos. Se han encontrado fragmentos de todos los libros del canon hebreo, o sea, el Antiguo Testamento. Entre ellos destacan copias de Isaías, Deuteronomio y Salmos, siendo el gran rollo de Isaías
uno de los más importantes por estar casi completo y ser 1000 años más antiguo que cualquier copia conocida de este libro. Además de los libros bíblicos, los libros incluyen obras apócrifas como Tobías, Judith, el libro de los jubileos, el cuarto libro de Asdrás y textos relacionados con figuras como Enoc, Noé, Melquisedec, Jacob, Judá y Leví. Nada más. Los rollos también abarcaban himnos, salmos, sermones, calendarios, información astronómica. La mayoría están escritos en hebreo, aunque también hay textos escritos en arameo, griego, latín y árabe. En conjunto, los rollos del Mar Muerto constituyen la biblioteca religiosa más antigua conocida, ofreciendo una ventana única al judaísmo del Segundo Templo. Las expectativas mesiánicas de la época y el contexto en que surgieron el cristianismo y otras tradiciones religiosas. Con razón, hicieron hasta lo imposible para mantenerlos ocultos, ¿no creen? Toda la información que contenían. Y muy muy diferente a la que se nos ha inculcado, mostrado o enseñado. Y ahora solo nos dicen que son textos no reconocidos por la Iglesia. O sea, que no entran en el canon bíblico. ¿Por qué será? Los evangelios apócrifos. El término apócrifo quiere decir no reconocido, pero también puede ser oculto o secreto. El descubrimiento de Nag Hammadi ocurrió en 1945 en el Alto Egipto. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, revelando una colección de manuscritos gnósticos que transformaron la comprensión del cristianismo primitivo. En diciembre de 1945, unos campesinos egipcios excavaban en busca de fertilizante natural cerca del pueblo de Nag Hammadi. Descubrieron, casualmente, una jarra de arcilla sellada que contenía 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Estos manuscritos, escritos en copto, recordemos que el copto es una lengua egipcia muy antigua, datan del siglo II después de Cristo. Los 13 códigos contienen 52 tratados o textos, la mayoría de naturaleza gnóstica, incluyendo evangelios apócrifos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y otros escritos como el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y el Apócrifo de Juan. Esta colección representa la biblioteca gnóstica más completa descubierta hasta ahora, ofreciendo una visión directa de las creencias y prácticas de los cristianos gnósticos, que fueron considerados heréticos por la Iglesia Ortodoxa. Otra vez. En fin, son textos antiguos que relatan la vida de Jesús o eventos relacionados con él, pero que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. Estos escritos surgieron principalmente en los siglos II y III después de Cristo y fueron rechazados por la Iglesia por contener material contrarios a la fe cristiana. Los consideró enseñanzas heréticas.
Menciono el contenido de una forma muy general de algunos de estos evangelios. El Evangelio de Tomás es un texto que recoge 114 dichos atribuidos a Jesús, considerado un importante documento del gnosticismo. El apóstol Tomás, quien también se le llamó el apóstol metafísico, ya que menciona que a Jesús no lo tienes que buscar en ninguna parte ni en ningún templo. Jesús y su reino ya están dentro de ti. ¿Puedes creerlo? El mensaje es que no necesitamos de la intervención de ninguna iglesia para llegar a Jesús. Él ya está dentro de nosotros. Sus enseñanzas se asemejan muchísimo en temas de metafísica, así como en la física cuántica y la ley de la atracción. El Evangelio de Judas. Este texto ofrece una perspectiva única sobre la traición de Judas, presentándolo como un colaborador en el plan divino, una pieza clave para que las escrituras se cumpliesen, y fue uno de los que más entendieron el mensaje del Cristo y su reino. Judas era letrado, estudiado y era aspirante a pertenecer al Sanedrín. Aquí quiero hacer una pausa, una síntesis muy breve. Quiero comentarles por qué estoy tan emocionado de compartirles esto. Yo hace muchos años, ¿qué les puedo decir? No tengo ese libro ahorita a la mano, lo presté. Hace tal vez 40 años leí ese libro. Fue una novela que se llamaba, Yo Judas. Lo que sí tengo es el nombre. Lo escribió Taylor Gladwell. Lo voy a poner en los subtítulos. Yo leí ese libro, les repito, hace aproximadamente 40 años, cuando yo empezaba a indagar en estos temas. Yo soy una persona que nunca me conformé con lo que me enseñaban. Yo sentía que había algo más y siempre me llamó mucho la atención las otras versiones, por así decirlo. Y a manera de novela, yo leí este libro, se considera novela, donde habla de una relación muy estrecha entre Judas Iscariote y Jesús, llegando a un punto de amistad. O sea, compartían una muy bonita amistad, una hermandad. Y a mí me estremeció mucho esa lectura, me estremeció mucho la novela, donde esos diálogos tan padres que existían entre ellos, donde Judas le decía: maestro, tú sabes que de ser posible, y si tú me lo permitieras, yo tomaría tu lugar. Esto fue una conversación que tuvieron una noche antes de Jesús ser capturado, entregado en el Monte de los Olivos, y donde daba inicio a su pasión y posteriormente a la crucifixión. Ellos sabían lo que se avecinaba. Y Judas le decía esto. Y a lo cual Jesús le dice: ay, amigo, si supieras que a ti te va a tocar hacer la parte más difícil. Híjole, lo recuerdo y me estremezco. Bueno, pues muchos años después leo estos evangelios apócrifos, leo el evangelio de Judas encontrado en Qumran,
y es algo muy similar, o es esto lo que contiene ese evangelio. Y entiendo que personas, escritores, porque no fue el único, ahorita les menciono otros, no encontraban otro camino más que disfrazarlo de novela para que no fueran censurados, como muchos otros que hemos mencionado, y que sus obras fueran negadas. Lo mencionaron como novela y de esa manera pudieron salir editadas y que su libro haya sido una realidad y de alguna manera compartir ellos el conocimiento y que eso nos llegara a nosotros poco a poco, como en gotitas, ¿no creen? Yo así lo veo, yo así lo creo. Otro escritor muy significativo fue José Saramago. Creo que es cubano, de origen cubano. José Saramago. Y él escribió un libro que también, a manera de novela, pero él sí le puso el título de El Evangelio según Cristo. Yo creo que ese fue su error. Lo hubiera disfrazado un poquito más, pero bueno, no sabemos realmente cuál era su inquietud y por qué no lo hizo, ¿verdad? Pero una lectura tan padre, también tuve la fortuna de leer ese libro, El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, lo voy a poner en los subtítulos, y a mí me encantó, a mí me fascinó, les repito, siempre me ha gustado leer la otra parte, los otros testimonios. En ese libro se incluyen unos diálogos tan hermosos que desarrolla Jesús y María Magdalena. Increíble, padrísimo. Se los puedo decir ahorita, no se los quiero espolear, si lo pueden conseguir, es sumamente increíble. Cabe mencionar que este libro le costó a José Saramago ser excomulgado por la Iglesia Católica. Pero vamos, estamos diciendo que todos estos textos encontrados, que son históricamente reales, que son papiros escritos antiquísimos, y simplemente dicen que no son reconocidos, que no entran en el canon bíblico, católico, ni bíblico, y en la doctrina cristiana, incluso en otras doctrinas también, que dicen, no, pues ¿por qué va en contra de lo que ellos nos han enseñado o en contra de la historia que ellos han creado? Pero bueno, este es otro libro que también leí, el Evangelio de Cristo, de José Saramago. Y ahora que yo leo estos evangelios, aquí están, que yo los leo y digo, híjole, pues no estaban, esos escritores no estaban equivocados y de alguna manera nos quisieron dar a conocer que había algo más. Y seguramente se basaron en esto, en estos evangelios que poco a poco fue difundiéndose su existencia. Hoy en día, gracias a la magia del internet y que ahora son libros que podemos encontrar con una enorme facilidad, se los recomiendo. Aquí están, los pueden leer y pueden ustedes acercarse a un conocimiento más amplio y ustedes tomar sus propias decisiones y sacar sus propias conjeturas. A esa búsqueda del conocimiento, de la verdad, del conocimiento verdadero, por decirlo así. El conocimiento verdadero es el que nosotros adoptamos, el que cada uno de nosotros adopta. Ese es el gnosticismo. Eso es la palabra que tanto estamos mencionando aquí. Ese es el gnosticismo. El ser gnóstico es buscar yo mi verdad, no conformarme con lo que me dictan los demás. Cierro el paréntesis
Y continuamos. Otro evangelio que se encontró dentro de estos rollos es el Evangelio de María Magdalena. Es un texto que destaca su papel como discípulo de Jesús, siendo ella quien mejor entiende el mensaje de Cristo. Ella era letrada, estudiada, sabía 7 idiomas, pertenecía a una de las familias más adineradas de Magdala, quien era descendiente del rey David. Y describió de propia voz es que me fui con todo lo que les dije, y que recibió de propia voz del maestro enseñanzas del plan divino. ¿Qué tal? Muy lejos de ser la pecadora que la Iglesia Católica nos dijo que era, ¿no? Y otras cosas, otros calificativos por ahí. Nada más. ¿Cómo ven? ¿Qué diferencia, no? Con razón los menciona que son apócrifos. No, háganlo para allá. Posteriormente, como para darle un poquito de crédito y como para nivelar las aguas, así lo creo yo, la Iglesia Católica le da el título de la apóstol de los apóstoles. Pero definitivamente fue muchísimo más que eso. También está el Evangelio de Felipe, donde menciona que María Magdalena era la discípula que más quería a Jesús, que le tenía un trato especial y amoroso, incluso que la besaba en la boca. Hay que recordar que, según las leyes judías, Jesús debió haber estado casado para tener el título de rabí, según la ley judía, y a Jesús le decían rabí. Entonces Jesús estaba casado. Y eso es históricamente hablando. Pues ¿con quién más si no era con María? Tenemos ya diferentes testimonios y vestigios que así fue. El Evangelio de Santiago. Ay, este Evangelio es hermosísimo. Relata detalles de la infancia de la Virgen María y el nacimiento de Jesús. Jesús se dirigió a Santiago con gran amor para decidir juntos, Jesús y Santiago, el no curarlo de su discapacidad física. En contexto, Santiago tenía una discapacidad en la columna baja y parte de la cadera, lo que le impedía caminar correctamente. Vamos a decir, caminaba como pato, o sea, así medio raro. Y le costaba mucho trabajo y se cansaba mucho, obvio. Incluso sus amigos y demás apóstoles se reían de él, le hacían bromas, o a lo mejor a lo que ahora conocemos como bullying. Jesús, en diálogo con Santiago, le explicó que el no curarlo reflejaría el amor de Santiago a toda la humanidad, porque teniendo tan cerca a Jesús, no pidió por él, o sea, que fuera curado, sino que con toda y su discapacidad saliera al mundo a predicar la palabra. Diciéndole Jesús que toda la humanidad lo recordaría muchas décadas después. Y le pregunta, le dice primero, juntos haremos grandes cosas, amigo.
y le pregunta, ¿harías esto por mí? Y Santiago, con las lágrimas rodándole por sus mejillas, consciente de que él iba a sufrir su discapacidad por el resto de sus días, le dijo al maestro, sí, hagámoslo. Ah, caray. Hoy en la actualidad, déjenme les platico, hoy en la actualidad existe un recorrido turístico que se realiza en caminata. Abarca cientos de kilómetros, habiendo varias rutas que comprenden diferentes países. Por ejemplo, el camino francés que comienza en Francia. También hay un camino portugués que comienza en Portugal, en Oporto, en Portugal. Y todos se dirigen hacia la Catedral de Santiago de Compostela, donde se dice que descansan los restos del apóstol Santiago. Situada en la región de Galicia, al noreste de España. En definitiva, es un recorrido en honor al apóstol que combina varios países y culturas. Es un homenaje a todos los cientos de kilómetros que el apóstol pudo recorrer con su discapacidad, llevando la palabra de Jesús, la palabra del Evangelio. Híjole, qué acto tan más hermoso. Y yo me podría dar una pequeña idea. Yo toda mi vida he sido atleta, soy ultramaratonista, me gusta correr en montaña, 50, 60 kilómetros. He corrido con los rarámuris. Carreras de aproximadamente 10, 12 horas consecutivas, donde cruzamos la línea de meta a las 6 de la mañana, la línea de salida, perdón, y cruzamos la línea de meta a las 7, 8 de la noche, con dolores en las extremidades inferiores, en la columna, en la espalda. Pero uno se prepara mucho físicamente y anterior a la carrera y uno va al 100. No me imagino yo con una torcedura del pie o con una pequeña cortadita en la planta del pie y realizar una carrera como las que les acabo de mencionar. No me lo imagino, o sea, sería un acto sumamente doloroso. Casi un flagelo. Pero hablamos de una carrera, de un día, a final de cuentas, una tarde corriendo y además con tenis especiales para correr en montaña y con ropa adecuada y con centros de hidratación y todo lo que ahora se hace en las carreras de hoy en día. En aquellos tiempos, en aquellos días, con sandalias, con una discapacidad en la columna, en la cadera. Qué fuerte. Perdón. No lo dimensiono. Bueno, de esto habla el Evangelio de Santiago. El Evangelio de Pedro describe la pasión y resurrección de Jesús con elementos muy exagerados. Algo así como la película de Mel Gibson que se llamó La Pasión de Cristo, seguramente la vieron.
que donde hay elementos muy exagerados de la flagelación y todo eso. Pues no fue algo exagerado. ¿Sabían que Mel Gibson se basó en la Biblia etíope? Biblia que es la única Biblia, la Biblia etíope, que reconoce todos estos evangelios como canónicos. Y sé por ahí que también Mel Gibson está preparando otra película, no recuerdo el nombre, pero que se está basando precisamente en esta Biblia, en la Biblia etíope. Y seguramente va a ser otra muy buena producción de este actor y ahora productor de Hollywood. Ya estaremos viendo esa otra película. Pero bueno, ese es el Evangelio de Pedro, donde menciona detalles muy exagerados en la pasión y muerte de Jesucristo, pero que realmente no fue una exageración. Así se vivió. Los textos apócrifos se encuentran en varias regiones, principalmente en Medio Oriente. En el Mar Muerto, en 1947, se encontraron los manuscritos bíblicos en 11 cuevas cerca de Qumran, mejor conocido como los rollos del Mar Muerto. Y en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, se encontraron textos gnósticos, incluyendo el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas. Hay que identificarlos como dos eventos muy independientes, los rollos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi, aunque muy semejantes en la fecha de su descubrimiento. Juntos son el hallazgo más grande de los textos antiguos de la era cristiana. Estos manuscritos revelaron el cristianismo primitivo, revelaron que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que se creía, con múltiples interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús, la salvación y el conocimiento divino. Los textos gnósticos enfatizan el conocimiento secreto, o sea, la gnosis, como vía de salvación, en contraste con la fe y las obras promovidas por la iglesia establecida. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Me cachan? Estos textos dicen que la gnosis es la vía de salvación. Les mencionaba, ¿qué es eso? La gnosis es el conocimiento verdadero, el conocimiento de la verdad. Y el simple hecho de buscarlo, eso nos hace gnósticos. El no conformarnos con lo que la iglesia nos da por asentado, la iglesia católica o cualquier otra doctrina, porque al final de cuentas las religiones son eso, religiones, y Jesús no vino a dejar ni a formar ninguna religión. Él quiso formar una iglesia que es muy diferente, la iglesia de Cristo, basada en la palabra y en la búsqueda del Padre. El proceso de traducción y publicación completa tomó décadas, con el primer facsímil completo aparecido hasta apenas en 1972. Diferencias principales entre el gnosticismo y el cristianismo. Quiero puntualizar bien qué es ser gnóstico. El cristianismo ortodoxo, o sea, la iglesia clásica. La salvación es por gracia y mérito. Y mediante la fe en Jesucristo, disponible para todos los que creen. Es un regalo gratuito de Dios. No es algo que se gana por mérito o conocimiento especial. Implica la redención integral del cuerpo y el alma.
culminando en la resurrección corporal, es decir, resucitó al tercer día, venciendo la muerte de manera literal e histórica. Y una visión del gnosticismo sería: la salvación se alcanza mediante la gnosis, que quiere decir el conocimiento secreto y superior. Este es el conocimiento secreto. Secreto hasta hace poco. Ya lo tenemos, ahora hay que conocerlo. ¿Para qué? Para que esto despierte la chispa divina atrapada en el alma humana. La liberación consiste en trascender la materia y el mundo físico para regresar al mundo espiritual de la luz. La crucifixión y resurrección se interpretan de manera simbólica. La cruz expone la impotencia de los poderes cósmicos y la resurrección es un despertar espiritual interno, no un evento físico. Y vamos por la segunda parte de este video. Esta segunda parte la compone el Pistis Sophia y el Zohar. Hablaremos del Pistis Sophia. Se los quiero compartir, de verdad. Voy a tomarme la libertad de quitar este librito. Lo voy a poner por aquí para que se siga viendo. Pero mira nada más lo que tenemos por aquí. Es este. Y les explico. Es que lo tenía aquí así. A ver, ahí aguanta. El Pistis Sophia. Este manuscrito fue hallado alrededor de 1750 por el médico y coleccionista británico Anthony Askew, quien era muy apasionado por los manuscritos antiguos. Se lo compró a un comerciante de antigüedades en Londres, que a su vez, lo había obtenido de vendedores de antigüedades procedentes del Oriente Medio. Este códice, de origen egipto, se desconoce el lugar exacto donde se encontró, porque pues, ya no fue un descubrimiento, sino que se lo compraron a unos mercaderes, que ellos sí seguramente sabrán dónde lo encontraron. Este códice lleva su nombre, este coleccionista le puso su nombre, el Códice Askew. ¿Lo han escuchado? El Códice Askew es este libro. Es un manuscrito antiguo en pergamino que contiene la versión copta del texto gnóstico, el Pistis Sophia, y fragmentos de otra obra conocida como los Libros del Salvador. El códice cuenta con 178 hojas, 356 páginas, escritos en 2 columnas. Se conserva en excelentes condiciones y tras pertenecer a la colección de Askew, al morir su familia lo vende al Museo Británico en Londres, donde se conserva en la actualidad. El texto contiene enseñanzas atribuidas a Jesús resucitado y transfigurado. Jesús es luz. Un paréntesis, pueden ver la portada. Esta es la transfiguración de Jesús cuando resucita. El alma humana es simplemente energía, es simplemente luz, esa luz cegadora, esa luz que no puedes ver. Eso fue Jesús después de la resurrección. Continuamos. Jesús vino y durante un largo periodo, según el libro
11 años después de su resurrección, perdón. 11 años se queda a enseñar en secreto a sus discípulos. 11 años. No vino, se presentó y se fue. No, se quedó 11 años. Y aquí está el compendio de las enseñanzas que en secreto dio a sus discípulos. Entre ellos, María Magdalena, María, la madre de Jesús, y Marta. Expone una cosmología gnóstica compleja. Habla de eones, emanaciones divinas, el pléroma, el demiurgo, los arcontes y la prisión del alma en la materia. No es un evangelio narrativo al estilo canónico, sino un tratado místico y revelatorio con diálogos, himnos y fórmulas rituales gnósticas, donde Jesús ya no habla con parábolas, sino con certeza y directo al grano. Diálogos entre Jesús y los apóstoles, donde destaca la participación de María Magdalena, quien es la persona que más entiende los mensajes secretos de la divinidad. Este libro pareciera estar en un lenguaje muy complejo, pero si vamos analizando mis videos, los que hemos ido compartiendo, su contenido son o pueden ser como una ventana para ir comprendiendo lo que se nos puede avecinar. Claro que sí, poco a poquito, en cuentagotas. Ese es el gnosticismo. Ok. Les comparto. Es que me fui otra vez. Cuando leí el Bardo Todol, o conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, que de hecho creo que fue mi primer video que les compartí. Si no lo han visto, véanlo. Está muy padre, está muy interesante, muy revelador. Y si ya lo vieron, les agradezco muchísimo su gentileza. Pero si ya lo vieron, me van a comprender con lo que les voy a decir enseguida. Mientras que yo leía ese texto, ese libro, El Bardo Todol, que fue hace un buen tiempo, porque no lo leí nomás una vez, lo leí varias veces, y conforme yo me voy y es algo que les quiero aconsejar. No se queden con la primera impresión. No lean un libro y ya lo entendieron y ya. No. Porque nosotros vamos evolucionando. Nuestra alma va evolucionando. Nuestra conciencia va evolucionando. Igualmente nuestra educación se va nutriendo. Entonces, si yo leo un libro y después leo y leo me nutro de más conceptos, me nutro de cosas que no sabía. Y cuando vuelvo a leer el libro que leía libros atrás, lo leo desde otra perspectiva, con conocimiento de causa, lo leo y lo percibo más familiar. Ese es un tip que les quiero dar, un consejo, que no se queden con la primera lectura de un libro. Después de que leyeron algunos otros, vuélvanlo a leer y van a ver que su perspectiva va a ser otra, porque ustedes ya no son los mismos. Literalmente ustedes son más maduros y su percepción va a ser otra. Definitivamente. Y van a decir,
lo había malinterpretado. Ah, ahora entiendo. Y es cuando uno dice, me empiezan a caer los veintes. Cuando yo estaba leyendo El Bardo Todol, y de ahí ese libro me llevó a otros, que de hecho se los voy a ir compartiendo, de verdad, a otros libros a otras deidades. No me quiero profundizar más en este paréntesis, pero me fui a varios. Yo no sabía de la existencia de este libro, del Pisti Sofía. Indagando, buscando, y les recuerdo, les comento, les repito, a mí me gusta entrelazar la información. Mientras que yo estoy leyendo un libro y me menciona una bibliografía, me dice, bueno, pero aquí dice que en el Pisti Sofía, pues me voy al Pisti Sofía, lo leo y regreso acá y digo, pues sí, o no. Pero voy nutriendo mi lectura conforme a la bibliografía que me va indicando, y yo me voy formando parte de esta literatura, nutriéndome con, con las notas del autor o con la bibliografía que nos va señalando. En el Bardo Todol no menciona que se basa o que busca en el Pisti Sofía, nunca lo mencionó. Sin embargo, al yo ir buscando otras bibliografías, di con o este libro me llamó, porque hay por ahí algunas ideas que dicen que uno no escoge el libro, sino que el libro es el que escoge a uno. Di con este libro, simplemente al saber de su existencia me super emocioné, inmediatamente lo adquirí, y les comento, les digo, ahora el que no quiere leer, el que no lee es porque no quiere. Los libros están al alcance de la mano, al alcance de un clic, porque hasta lo pedí por mensajería, ¿no? Aquí está otro libro que ahorita vamos por él, que igual llegó en mensajería internacional, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, el que no quiere nutrirse de información es simplemente porque no quiere. Mire, a mí me llevó a este libro, el Pisti Sofía, que después lo leí y me costó un poco de trabajo porque habla, como les comentaba, tiene algunas terminologías medio rebuscadas, pero poco a poco uno se va familiarizando qué es el demiurgo, qué es un arconte, de principio dirán, pues, está hablando en chino, pero conforme te vas familiarizando, vas dominando el tema, ¿no? No es algo que no lo podamos comprender, al contrario, nos ayuda a entender mejor. Claro que sí. Cuando yo leo este libro, me súper emocioné, lo súper adopté, me súper llegó. Se me hizo tan similar, se me hizo al Bardo Todol. Dije, por algo llegué a él, lo compaginé. Recuerdan que les comenté que el Bardo Todol es un mapa del alma que nos enseña a morir, pero más bien nos enseña a bien vivir para después morir y aceptar con conocimiento de causa nuestra siguiente etapa, nuestra siguiente vida, nuestra siguiente reencarnación. De eso habla el Bardo Todol. Véanlo, está muy padre el episodio que se llama El libro tibetano de los muertos, y si ya lo leyeron, pues, a lo mejor me entienden y me cachan. Con este libro habla lo mismo. Jesús ya deja de hablar en parábolas, empieza a hablar de una forma directa, se conoce a un Jesús verdaderamente metafísico, ¿sí? Y todas estas enseñanzas se las da a conocer en forma de a través del diálogo a cada uno de sus apóstoles. Es increíble, es genial. Se lo súper recomiendo, de verdad. Cierro el paréntesis y
Perdón, y gracias infinitas por escucharme y continuamos. En fin, este libro, el Pisti Sofía, se centra la figura de Sofía. Sofía quiere decir sabiduría, ¿sí? Sofía quiere decir sabiduría. Centra a Sofía como una deidad divina que cae y busca redención, reflejando la cosmología gnóstica donde María Magdalena se identifica, se refleja con el personaje de Sofía. Está increíble. Y cerramos este compendio con este último libro. Es un texto fundamental y el más sagrado de la cábala judía, la corriente mística del judaísmo. Muchos lo consideran un texto apócrifo en el sentido de que no todos los judíos rabínicos lo aceptan como canónico. Es decir, se le considera un texto místico y apócrifo en algunos contextos. Hablo del Zohar, que quiere decir esplendor. Es este libro. Nada más es este libro. Aquí está. Está pesadito. Su esencia radica en interpretaciones y enseñanzas espirituales profundas sobre la Torá, explorando la naturaleza de Dios, el universo, el alma humana y la relación entre lo divino y lo terrenal. También incluye la interpretación simbólica de las letras hebreas y los números. Es un compendio de enseñanzas místicas muy profundas y abarca el árbol de la vida. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en el episodio de Enoch Metatron. Describe el universo a través de los 10 atributos o emanaciones de Dios llamadas Sefirot, las cuales representan los canales de energía divina. Para los practicantes de la Cábala, el Zohar no es solo un libro de lectura filosófica. Gran parte de la comunidad lo utiliza la práctica de escanear, o sea, pasar la vista de derecha a izquierda sobre las letras arameas originales. Este es un libro que me imagino que debe haber diferentes ediciones o explicaciones del Zohar, pero el Zohar original viene, este es uno de ellos, es un ejemplar y viene escrito en arameo. Todo el contexto, todo el libro viene escrito, en arameo. Se dice, y de hecho viene al revés, se lee, así es como se practica. Se lee de fin, en vez de que lo leamos de principio a fin, como normalmente, se lee de fin, y aquí está, mire, yo lo estoy leyendo de fin a principio, como comúnmente, pero aquí empieza su título, el Zohar, o Zohar, y así es, y se lee de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Tan solo la práctica de hacer esto
se le dice escanear. Los ojos son las ventanas del alma. Toda magia entra por los ojos. La acción de escanear, porque está en hebreo, yo en lo personal no sé hebreo, pero el hecho de escanearlo como si lo estuviéramos leyendo, el alma sí. El alma sí sabe hebreo y cualquier otro idioma, incluso hasta, me acordé de la película de Steven Spielberg, hasta el idioma alienígena lo sabe. Y yo estoy nutriendo mi alma escaneándolo. Así es como se lee este libro, así es como los cabalistas lo practican. Pasar la vista de derecha a izquierda sobre las letras arameas originales. Se cree que este acto conecta al lector con una poderosa energía espiritual o luz, sirviendo como herramienta de protección y meditación. Mencionando esto, supe de un ejercicio que hicieron algunos practicantes de Cábala. Consistió en regalar ejemplares de este libro a los habitantes de Hawái, isla que históricamente era azotada por fuertes huracanes y había grandes destrucciones, y esto con gran frecuencia. Se les pidió que lo leyeran de la forma como se los expliqué a ustedes y que intencionaran su petición a calmar dichos huracanes. Pues también, históricamente, estos huracanes se dieron en gran parte. No se ha sabido de otra catástrofe significativa en las islas de Hawái. Y eso ese cambio climático o ese cesar de destrucción se lo atribuyen a esa práctica cabalista o cabalística de haber leído e intencionado el Zohar. El Zohar o Zohar fue escrito por el rabí Simón Bar Yochai, que vivió en el siglo II de nuestra era. Es una colección de comentarios sobre la Torá. El propósito de este libro es ser una guía para las personas, para que alcancen el origen de sus almas. El Zohar comprende todos los estados espirituales que experimentan las personas a medida que sus almas evolucionan. Al final del proceso, las almas alcanzan lo que los cabalistas llaman el fin de la corrección, el más alto nivel de plenitud espiritual. ¿Qué tal? El libro estuvo oculto durante 900 años entre el siglo II y XI de nuestra era, debido a que aquellos que poseían su sabiduría comprendían que en estos tiempos la gente no lo necesitaba aún, que no lo comprenderían y que por lo tanto malinterpretarían su contenido. Qué bueno que decidieron compartirlo con la humanidad, porque habemos personas que buscamos más allá de lo que se nos ha enseñado. Y estoy seguro que esta comunidad está formada por personas precisamente que buscamos un despertar consciente, un despertar del alma, un despertar de nuestros sentidos, un despertar de nuestras creencias. Este texto es considerado una especie de Biblia gnóstica por su extensión y profundidad teológica, aunque fue rechazado por la Iglesia cristiana primitiva por contener doctrinas consideradas heréticas. Para variar, otra vez, qué raro. Lo bueno es que todo ya está saliendo a la luz, y díganme si no, aquí está. Ya no es un secreto y ya no está oculto.
y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acceder al conocimiento. Los libros ya están al alcance de nuestra mano y es nuestra responsabilidad aprender y decidir. La decisión que tomemos está bien, pero que sea nuestra propia decisión, tomada en base a nuestra reflexión. Eso es todo el tema, eso es la gnosis. De eso se trata esto. El Pistis Sophia forma parte de los evangelios apócrifos gnósticos, junto con textos o rollos del Mar Muerto de Qumran. Los evangelios o los manuscritos de Nag Hammadi y el Zohar, en conjunto, forman el mayor descubrimiento histórico religioso. Si llegaste hasta este punto de mi video, te doy las gracias infinitas por tu tiempo e interés. No es casualidad que te interesen estos temas. Creo que simplemente estás buscando la gnosis, o sea, el conocimiento secreto. Si te gustó mi video, te pido me regales un like, ya que me es muy útil para seguir difundiendo. Y si conoces de alguien que resuene con esta información, pues compártele el video para que juntos vayamos formando esta bonita comunidad que busca precisamente eso, un despertar consciente. Gracias y hasta la próxima.